de los ciudadanos. Hablemos de educación. Y por eso estamos aquí para instalarlo en la agenda de los ciudadanos, al tema de la educación, con la presencia de la gente de AMSAFE, el secretario seccional Alberto José Maurino. Un gusto recibirlo como cada una de las mañanas de sábado, mi amigo. Cada y todos los sábados, ¿no? Así es. Bueno, buenos días, Eduardo, Leticia. Hoy vamos a seguir comentando este tema de la responsabilidad, que no es menor, y que si bien los hacemos, lo vamos a profundizar en el sector docente, debemos que decir claramente que este sentido de la responsabilidad está en todo y cada uno de los ciudadanos en su hacer diario, en su hacer diario. Por eso hay uno del artículo del Código Civil que dice que aquel que ejecuta un daño por acción y omisión o negligencia debe repararlo, ¿no? Y esa acción de reparar o responder tiene que ver con la responsabilidad, que puede ser civil, como en este caso, que de alguna manera se responde con dinero, y también puede ser penal, que es la privación de la libertad o no, y la parte administrativa cuando, en cuanto a los docentes se refiere, alguna sanción disciplinaria dentro del marco de la docencia. Bueno, dicho esto, tenemos que recordar o retomar con respecto al micro anterior los elementos constitutivos de la responsabilidad, cuando uno debe responder, ¿no? Bueno, primero cuando hay un hecho ilícito, cuando ese hecho ilícito que es antijurídico causa un daño y a su vez ese daño puede ser imputado a una persona y también hay una relación de causalidad entre el hecho producido y el daño. Dicho esto y trasladado a la parte educativa o a la fase educativa, tenemos que decir cuáles son las cuestiones por el cual los docentes, tanto sea personal directivo o docente, son responsables dentro de la institución educativa, ¿no? ¿Cuándo? Cuando los chicos están bajo la guarda, la tutela, la vigilancia de los docentes o del sistema. Esto es, y hay que aclararlo, cuando el chico ingresa a la escuela, cuando transpone, diría, el umbral de la escuela. Sin dejar de mencionar que la responsabilidad, por ejemplo, del director empieza desde que comienza la vereda de la escuela. ¿En qué sentido? En que todas las cuestiones que tienen que ver con el edificio, que es una cosa, que puede ser cosa riesgosa y que puede poner en peligro la integridad física, en este caso, de los chicos, indudablemente también ser responsable. Entonces, los docentes son responsables por los actos propios, ¿sí? Y también son responsables por los actos de los terceros que tienen bajo su cuidado, o incapaz en este caso, que quienes son los alumnos. El tema de incapacidad no se tiene que tomar con una terminología que denota alguna deficiencia, sino simplemente nuestro código establece claramente a distintas edades y distintas capacidades, ¿no? Sí, totalmente. ¿Está claro? Desde ese punto de vista, decíamos, de los actos propios y de los actos de terceros. En cuanto a los actos de los terceros, puede ser de los alumnos, que pueden dañar a un tercero, ¿no? O los daños que puedan sufrir los alumnos por otros, y a su vez de cualquier otra persona que ingrese al establecimiento. Esto es muy importante recalcarlo, porque solamente el Estado se hace responsable de aquel personal que está en planta. O sea que cualquier persona que entre a un establecimiento y le pase algo dentro del establecimiento, hay alguien que debe responder, ¿no? Y esto hay que tener muy en claro, porque se cree a veces que a la escuela se puede entrar de cualquier manera, salir de cualquier manera, que puede entrar cualquiera, que las puertas tienen que estar abiertas. Y en realidad, desde el punto de vista de la seguridad, que es un tema que ya habíamos hablado, las puertas de los establecimientos tienen que permanecer cerradas. ¿En función de qué? De asegurar esta integridad dentro de la escuela, principalmente a aquellos terceros o incapaces que nosotros o los docentes deben tener bajo su vigilancia o cuidado. Por lo tanto, nadie se tiene que ofender si tiene que llegar a una escuela y tiene que tocar el timbre como si ingresara a cualquier otro establecimiento o cualquier otra propiedad o domicilio. Y esto tiene que ver con una falta, digamos, de conocimiento en la mayoría de los establecimientos cuando se produce esta acción donde pareciera ser que si cierran la puerta ahí hay un problema. Hay algo para ocultar, o hay algún problema. O se dice, bueno, ya viene el autoritarismo, y se confunde, ¿no? Sí, sí. En realidad esto está planteado desde el punto de vista de la seguridad del chico que ingresa a la escuela, pero también de la seguridad de cualquier otro personal extraño que ingrese a la escuela. Hay otra responsabilidad que es inherente a la dirección,
inherente a todos los docentes siempre y cuando no la denuncien como tal, que son la responsabilidad por las cosas. ¿Cuáles son las cosas? Digamos, esto principal, animadas e inanimadas, ¿no? Las que tienen vida y las que no tienen vida. Digamos, un perro dentro de una escuela es un animal que puede producir algún daño. Sí, sí. En la mayoría, o en muchas localidades pequeñas, está el perro de la escuela. Hasta hemos visto que los perros se paran cuando se toca el himno, yo lo he visto, ¿no? Parece paradójico. Toda la mañana cuando se toca el himno, el perro parado cerca de los chicos y como... En formación, digamos. En formación, pero hasta aullando. O sea, hasta como haciendo un gesto. Una simbología de canto. Exactamente. De tributo. Y eso se ve como una cosa natural y normal. Digo, si ese perro mañana viene es un animal, nunca sabemos cómo reaccionan los animales. Y por alguna situación muerde a un chico, indudablemente hay una responsabilidad del establecimiento y básicamente de los directores que han permitido entrar un animal de esa característica que es potencial riesgo de daño para estos chicos que tenemos bajo nuestro cuidado. Un ventilador, que vos lo habrás visto en más de una escuela, que cuando lo prende empieza a bambolearse, ¿no? Porque hasta que arranca y se pone en eje. Sí. Pero dicho esto, también hay muchos ventiladores que se han desprendido y han arrancado el cuero cabelludo del chico que estaba debajo. Lo digo con toda claridad y crudeza, porque esto ocurre y más de una vez no se dice, no se da publicidad, ¿no? Pero está en todos los estrados judiciales muchas causas de las cosas que padecen los chicos dentro de las escuelas, por a veces generalmente negligencia, impericia, falta de conocimiento, desidia, que es lo que hemos visto en el micro anterior. Ahora bien, dicho todo esto, ¿en qué edad, hasta qué edad ser responsable dentro de los establecimientos? Bueno, ser responsable hasta los 18 años, pero básicamente hasta que uno es menor, hasta que pasa a ser mayor. Y básicamente en el nivel inicial, primario y secundario. Ya no tanto en el instituto terciario, ¿no? Bien. Todos sabemos que estas causas que nosotros vemos por falta de alguna cuestión que tiene que ver con la vigilancia o esta cuestión de invigilando permanente de los adultos sobre los menores, puede producirse un accidente, como dijimos recientemente. Entonces, ante un accidente hay que hacer 3 o 4 cosas básicas, más allá de las que imponen las normas establecidas por cada jurisdicción. Y los directores, ante un accidente de un chico, lo primero que tienen que hacer es llamar al servicio de emergencia. Inmediatamente. El servicio de emergencia tiene que ser, en principio, público. Y, en segundo lugar, avisar a los padres. En tercer lugar, hacer la denuncia, ¿no? Que puede ser denuncia o exposición, depende cómo sea el accidente. La gravedad del accidente. Y en tercer lugar, indudablemente, avisar a las autoridades. Esto se hace muy rápido, ¿no? A las autoridades del Ministerio de Educación y labrar un acta de todo eso. Hay algunos otros puntos que después, con el correr del tiempo, se tienen que ir produciendo. Pero básicamente, en el momento de derecho hay que hacer estas cuestiones, ¿no? Sí o sí, cualquiera de estos elementos que no estén previstos por las escuelas, puede ser que el padre, si el daño se agravó de más, hagan alguna cuestión de responsabilidad porque no se hicieron los pasos correspondientes. Por último, vamos a leer para que vea que todo lo que estamos diciendo aquí no es que no se produce, sino que se produce y cuando eso es notorio, cuando llegan a los juzgados, a los tribunales. Y así vemos, por ejemplo, responsabilidad del establecimiento educativo, daño sufrido por un niño en el patio de juego de un jardín de infantes. Nosotros recordemos aquí en este departamento hubo fallecimiento de un chico por los juegos en mal estado que no correspondían. O inapropiados, exacto. Estamos hablando de la muerte de un chico dentro del establecimiento. No es menor. No, hay que decirlo porque pareciera ser que las cosas no pasan. Las cosas pasan mucho más allá de lo que nosotros creemos que sucede. Bueno, otro caso, por ejemplo, es responsabilidad de los establecimientos educativos en la muerte de un menor de 10 años en un establecimiento, en un programa de comedores escolares de verano. Hay que tener mucho cuidado con que terminaron las escuelas se abren para cierta actividad de verano, o colonias de vacaciones, o todo aquel, digamos, aquel lugar donde se recibe chicos, y se cree que pareciera ser que la responsabilidad termina. O se permiten cosas a los chicos que son inherentes al cuidado permanente y vigilancia de ellos, porque estamos en recreación. Y eso tiene que ver con estas cuestiones. O sea que también hay casos en el tema de recreación.
Hay también responsabilidad del establecimiento educativo, por ejemplo, en el suicidio de un adolescente en un establecimiento escolar militar. O sea que cuando se produce algo dentro del establecimiento educativo, donde tiene que haber vigilancia, casi diría extrema, o esa vigilancia tiene que ser permanente, siempre se va a buscar a un responsable de lo que ocurrió. Y si el responsable de lo que ocurrió no hizo o no previó, la palabra previsión es una palabra clave para evitar la responsabilidad civil. Si no previó que esa situación podría darse, que sería un caso fortuito, el 514 del Código Civil, en este caso, indudablemente alguien va a responder. Cuando digo alguien, puede responder el director, puede responder el que está a cargo directo porque no cumplió sus funciones, porque hay distintas responsabilidades en los distintos, digamos, puestos administrativos. Y también, esto pasa en las escuelas, pero podemos ver la responsabilidad de un establecimiento asistencial, por ejemplo. La muerte de un interno en una comunidad terapéutica. O sea que este tema de la responsabilidad no solamente atraviesa la escuela que estamos hablando, sino atraviesa a todos los ciudadanos, de la sociedad. a todos los estamentos. Otro caso, por ejemplo, responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la caída de un peatón en la vía pública, digamos, por las veredas en mal estado. Rosario ha tenido intempestivamente un montón de demandas por la mala situación de las veredas, que perdió todas. A renglón seguido, se dio cuenta que era más fácil arreglarla y más barato arreglarla y no asumir costos. Pero esto es importante decirlo porque el ciudadano no lo sabe. El ciudadano común no sabe cuáles son o hasta dónde puede exigir sus derechos. Tenemos suerte en verano. Tenemos suerte de no tener tantas demandas. Claro. Bueno, ojo que a partir de ahora capaz que puedan suceder, ¿no? Porque es cierto, este es un conocimiento que uno se cae en la brecha. ¿Por qué no miré la de? Sí. Se echa la culpa a uno. Sí, qué hubo. Exactamente. Sí. Y en realidad uno tiene que caminar por lugares seguros. Y hay irresponsable de que ese lugar sea seguro. Sí. Bien. Tenemos otro y por últimas. Creo que esta es la última que vamos a hablar, pero antes quiero decir algo también. Daños ocasionados por las puertas automáticas. Ajá. En más de un lugar, las puertas no son las puertas automáticas, son unas puertas que son tan transparentes que uno te das cuenta así. Y le dan abiertas, cerradas, y esto ha pasado. Ha pasado mucho. Y uno entra y se choca la puerta. Totalmente. Bien. El último que quería decir que es tan interesante y que tiene que ver con la responsabilidad de los padres de estar atento, vigilante, en tanto y en cuanto al cuidado de sus hijos. Fíjate esto, que es importante, esto es muy reciente. Se confirma la sentencia que rechazó la demanda de daño y perjuicio incoada con motivo de un accidente de tránsito cuyo protagonista fuera un menor de 6 años de edad que cruzó la calzada solo, a mitad de cuadra y detrás de 2 adultos que obstaculizaban la visión del que produjo el daño. ¿Qué dijo el juez? No le dio la razón a los padres por la demanda de daño en función de su responsabilidad del chico que venía sin su vigilancia. No venía de la mano de ellos, cruzaban a mitad de cuadra, y detrás de ellos. Y detrás de ellos, sin visión. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, ¿hasta dónde estamos llegando hoy en día? Por eso hay que insistir en de poner en conocimiento de los ciudadanos todos estos temas que son inherentes a sus derechos y a sus deberes. Nada más por hoy. Y nada menos. Ha sido muy interesante. Muy interesante. El próximo micro vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que realizarse o tenerse en cuenta dentro de las escuelas para evitar este tema de la responsabilidad. Bien. Y que hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a Buen ustedes. Buen fin de semana. No, Néstor, porque es largo. Es largo, bueno, es mejor todavía. Bueno, nos encontramos Dios mediante el próximo sábado. Y gracias por todo. Hasta el próximo sábado.